Venga, muy bien. Venga, pues vamos con ello. Creo que lo tienen ya la interpelación, ¿verdad? Bueno, el objeto de la rueda de prensa es darles a conocer la presentación de una interpelación que se ha procedido a registrar esta misma mañana y que en principio tendremos ocasión de debatir, en principio en el pleno del día 19 de abril. Esa interpelación tiene que ver con el estado en que se encuentra la tramitación del proyecto del área logístico integral del Llano de la Pasiega y con los plazos de esa tramitación. En el Partido Popular estamos muy preocupados por la Pasiega. Estamos muy preocupados porque tenemos la sensación de que este proyecto acumula un notable retraso. Tenemos la sensación, casi la certeza, de que en la tramitación de este proyecto, a lo largo de los últimos 5 años, se ha trabajado muy poco. Sobre la Pasiega se ha hablado muchísimo y, sin embargo, se ha trabajado muy poco por parte del Gobierno. Y estamos muy preocupados porque, constatando ese retraso, constatando esa falta de trabajo por parte del Gobierno en relación con la tramitación de la Pasiega, observamos que puede peligrar la obtención de fondos europeos para la ejecución de esta obra debido precisamente a ese retraso y debido precisamente a lo poco que se ha trabajado en la tramitación de este proyecto en los últimos 5 años. Sería lamentable que Cantabria perdiera los fondos europeos con los que financiar la obra de urbanización de la Pasiega debido a que hemos llegado demasiado tarde y debido a que hemos llegado tarde porque en los últimos años se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco por tramitar ese proyecto. ¿Está el Gobierno de Cantabria en condiciones de garantizar hoy que Cantabria podrá acceder a los fondos europeos para ejecutar esta obra? ¿Está en condiciones de garantizarlo teniendo en cuenta que todos los proyectos europeos tienen que estar comprometidos en el año 2023? ¿Está el Gobierno de Cantabria en condiciones de garantizar que Cantabria no va a perder ese dinero europeo debido a su dejadez de estos años atrás, debido a la falta de trabajo, debido al retraso en la tramitación de la Pasiega, debido a que de la Pasiega solo se hablaba pero nada se hacía en relación con la Pasiega? Esta es la gran pregunta y esto es lo que queremos que el Gobierno nos diga y nos conteste en la interpelación que tendrá lugar en el debate parlamentario. Hay una cronología que yo he exhibido en más ocasiones, pero es que es la pura realidad y que es para sacarle los colores al Gobierno de Cantabria. En noviembre de 2017, el Gobierno de Cantabria anunciaba que las obras, no la tramitación del proyecto, las obras de la Pasiega empezarían en 2019, en 18 meses. Se hablaba incluso, hablamos del año 17, hace 4 años, de que ya había empresas interesadas en instalarse en la zona. Febrero del 18, el Gobierno anuncia que en 18 meses tendrá tramitada la Pasiega y las máquinas empezarán a trabajar en la Pasiega. Noviembre del 18, las obras de la Pasiega empezarán en 2019. Las obras ya, en 2019. En noviembre del 18, unos días después, fueron un poco más prudentes, en el menor tiempo posible. Enero del año 20. Antes de fin de año, decían en enero del 20. Antes de fin de año, claro, no dice de qué año. Antes de fin de año. Enero del 20, el desarrollo del proyecto de la Pasiega estará concluido en 18 meses.
decía el Gobierno. Y en septiembre de 2020 se anunciaba el inicio de las obras para finales del año 21. Lo último que hemos sabido es que el otro día, por fin, la Consejería de Industria ha remitido el expediente a Urbanismo para que comience el inicio de la tramitación. Y al mismo tiempo se está anunciando que en 2021 empezarán las obras. Llevamos 4 años de engaño. Llevamos 4 años escuchando los mismos plazos. Pero claro, esos plazos de 18 meses nunca empiezan. Siempre se retrasan, siempre se posponen. Y pasan los años y estas obras no terminan de arrancar. Y la tramitación del proyecto no es que no termine de resolverse, es que nunca empieza a resolverse. Por eso no avanza. Al tiempo que el Gobierno de Cantabria anuncia plazos, primero anunció que las obras comenzarían en 2019, que en 18 meses, que en el año 21 es el último plazo. Al mismo tiempo, Revilla habla de la Pasiega como el gran proyecto de la legislatura de Cantabria. Y dice más, dice, la Pasiega es la clave sobre la que tiene que pivotar el desarrollo industrial de Cantabria. Pues si la Pasiega es la clave sobre la que tiene que pivotar el desarrollo industrial de Cantabria, si es el gran proyecto de legislatura de Revilla, ¿por qué no se ha hecho nada en estos últimos 5 años? ¿Por qué la tramitación está tan retrasadísima? ¿Por qué no se sabe cuándo van a poder empezar las obras? Porque no será antes de varios años. ¿Y por qué ahora mismo está en riesgo incluso que Cantabria pueda obtener fondos europeos para poder ejecutar esa obra? Hay, al frente de la Consejería de Industria, hay desde hace 3 meses un consejero nuevo. Evidentemente, nosotros no podemos responsabilizar a un consejero que lleva 3 meses en el cargo, no podemos responsabilizarle de que en los 5 años anteriores no se haya hecho nada, puesto que él no estaba en ese cargo. No es nuestro propósito ese, pero sí queremos que ese consejero nuevo, a quien evidentemente no podemos responsabilizar del retraso de 5 años que lleva esto, sí queremos que nos diga en el Pleno del Parlamento de Cantabria algunas cosas. Queremos que nos diga qué se ha hecho hasta ahora y qué no se ha hecho, y que hable con claridad y transparencia ante la Cámara. Queremos que nos diga por qué se ha acumulado este retraso en 5 años y por qué en 5 años no se ha hecho nada. Queremos que nos diga cuál es el estado real de la tramitación hoy. Queremos que nos diga en qué plazo de tiempo exacto, preciso, se va a completar esa tramitación. ¿Otros 18 meses? Que nos diga qué fechas. Y sobre todo queremos que nos diga si Cantabria va a llegar a tiempo para obtener los fondos europeos o vamos a llegar tarde o esos fondos europeos se van a perder debido a que la tramitación de la Pasiega acumula 5 años de retraso. Hay últimamente, en las últimas informaciones que han aparecido en la prensa, se está manejando una expresión que nos preocupa, no, que nos aterra. Y es que, lo dijo el consejero Martín antes de marcharse, y hace unos días hemos vuelto a leer en el periódico algo parecido. Haremos la Pasiega con o sin fondos europeos. Y últimamente hemos leído que se hará sí o sí. ¿El sí o sí qué significa? ¿Con fondos europeos o sin fondos europeos? ¿Por qué estamos hablando ya? ¿Por qué el Gobierno de Cantabria está hablando ya de la Pasiega sin fondos europeos? ¿Saben más de lo que nos han contado? ¿O es que ellos mismos son conscientes en el Gobierno de Cantabria de que el retraso acumulado en la tramitación de este proyecto a lo largo de los últimos 5 años pone en peligro la obtención de fondos europeos?
Ellos mismos son conscientes de que han hecho mal su trabajo en estos 5 años y que no culpen a nadie más. Que no digan que es que si un ministro dijo que lo apoyaba o no lo apoyaba, que no culpen a nadie más. Porque la responsabilidad de tramitar un PESIR es exclusiva del Gobierno de Cantabria. Y la responsabilidad de urbanizar un polígono industrial es exclusiva del Gobierno de Cantabria. Corresponderá al Ministerio de Fomento, en la etapa de hace 5 años o en la etapa de hoy, comunicar ese polígono, conectarlo con la red de carreteras y con la red ferroviaria. Pero solo eso. La tramitación del PESIR es competencia del Gobierno de Cantabria y la urbanización de un PESIR es competencia del Gobierno de Cantabria. Que no culpen a nadie de este retraso, porque la responsabilidad es exclusiva del Gobierno de Cantabria. Y si se pierden los fondos europeos porque la pasiega no se ha podido tramitar a tiempo, veremos a ver quién asume en esta región esa responsabilidad. No tiene buena pinta esto de la pasiega. No tiene buena pinta porque se ha hablado mucho y se ha trabajado muy poco. Porque los pasos administrativos no se han dado. Porque el proyecto no se ha gestionado. Porque ni siquiera se ha remitido a Madrid, ni en la etapa del ministro anterior, ni en la etapa del actual ministro, la documentación que Adif necesita para estudiar su parte del trabajo, que es la conexión con la red ferroviaria. No tiene buena pinta la pasiega y ya el Gobierno empieza a hablar de que se hará con fondos europeos o sin fondos europeos, de que se hará sí o sí. No tiene buena pinta. Para Revilla, este proyecto era la clave de la legislatura. Era la clave sobre la que tenía que pivotar todo el desarrollo industrial de Cantabria. Era el gran proyecto de la legislatura. Estamos en el año 2021, justamente en el ecuador de la legislatura. En estos mismos días, dentro de 2 años, estaremos ya en campaña electoral. Si era el proyecto de la legislatura y no se ha hecho nada, y no hay garantías de que esto se vaya a hacer, desde luego no en esta legislatura, y no hay garantías de que se vaya a hacer con financiación europea, a lo mejor tenemos que empezar a hablar del gran fracaso de la legislatura, no el gran proyecto de la legislatura, el gran fracaso de la legislatura, y a lo mejor tenemos que empezar a hablar de una legislatura perdida. Salvo que el Gobierno nos revele en su comparecencia parlamentaria información de la que no disponemos ni nosotros ni el conjunto de la sociedad y nos trae buenas noticias. Pero desde luego lo que vemos hasta ahora tiene muy mala pinta, y aquí se tienen que dar explicaciones. Insisto, no vamos a responsabilizar evidentemente a un consejero que acaba de llegar, evidentemente, no tiene ninguna responsabilidad, pero alguien tiene que decir aquí qué ha pasado con la pasiega, cómo está la pasiega, qué tiempo se necesita para terminar de tramitarlo, en qué plazos o en qué fechas concretas van a poder comenzar los trabajos de urbanización y, sobre todo, si vamos a llegar a tiempo o no a los fondos europeos para financiar esta obra. Ese es el motivo de la interpelación y el motivo de la rueda de prensa que acabo de ofrecerles, y queda a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacerme sobre este tema o sobre cualquier otro. En el sentido de ocupación, bueno, aquí se nos ha vendido la pasiega como, digamos, un elemento que venía a situarnos en una posición estratégica en el conjunto de España en relación con la logística más que con la industria. Aquí hay 2 partes. Una es la urbanización del polígono y luego la ocupación del polígono, con qué ritmo y con qué actividades, porque puede
un polígono puede ocuparse con actividad industrial o con actividad logística o con actividad de transporte. Parece ser que la apuesta del Gobierno siempre ha sido el tema logístico, es decir, entre los valores de la pasiega siempre se ha hablado su proximidad al puerto, su proximidad al aeropuerto y a una red de autovías y una red ferroviaria próxima. Todos los proyectos que se han anunciado siempre han hablado del tema logístico y parece que esa es un poco la vocación que puede tener la pasiega. Pero para empezar a dinamizar la economía de Cantabria, lo primero que tiene que hacerse es poner un horizonte temporal para la entrada en servicio de esta instalación. Si hay empresas interesadas en instalarse, como se ha dicho en numerosas ocasiones, pero no saben si van a poder hacerlo dentro de 3 años, dentro de 4 o dentro de 6 o nunca, pues entonces difícilmente se puede utilizar, y un poco en el sentido de la pregunta, se puede utilizar la pasiega para competir con otras regiones de nuestro entorno en la captación de empresas. De todos modos, yo soy de los que cree que no siempre, en este tipo de cosas, no siempre todo es competir. El desarrollo industrial de las regiones de nuestro entorno favorece a Cantabria y el de Cantabria les favorece a ellas. Es decir, al final nos movemos en un mundo donde muchos servicios o mucha actividad industrial complementaria a empresas e industrias principales se produce alrededor, ¿no? Es decir, yo no creo tanto en esta filosofía de la competencia como en la de la colaboración y la de sumar y la de crear grandes zonas de desarrollo que al final son las que benefician a todos. Pero realmente el problema que tiene la pasiega ahora mismo no es si se puede utilizar la pasiega para captar inversiones industriales en Cantabria en detrimento de otras regiones de nuestro entorno. El problema que tiene la pasiega es que ahora mismo solo está en un papel, solo está en los discursos políticos, pero no hay nada más, hay muy poco más. Llevamos años y años hablando de la pasiega, pero aquí nadie ha hecho nada por la pasiega. Últimamente se ha completado el estudio, la evaluación ambiental, y es todo lo que se ha hecho. Entonces yo creo que no puede ser que un gobierno lleve 5 años hablando de la pasiega, que el presidente del gobierno lleve 5 años diciendo que es la clave de la legislatura, el proyecto de la legislatura, y que aquí no se haga nada. Y ahora venga un consejero nuevo y se encuentre esto, pues como se lo ha encontrado. En fin, yo creo que esto requiere algunas explicaciones y requiere un poquito de transparencia hacia la gente y hacia los inversores posibles, porque nadie va a esperar, nadie que tenga necesidad de adquirir un suelo industrial para montar una actividad industrial o de transporte o para ampliar sus actividades, nadie va a esperar a que un gobierno le tramite dentro de 4 años, 5 años o 6 años un suelo que a lo mejor necesita hoy. Bueno, yo creo que puede ser un proyecto muy interesante para Cantabria, si finalmente se ejecuta. No creo, sabemos todos en esta región que el presidente del gobierno suele pecar de poner las expectativas muy altas en relación a todo lo que promete, ¿no? No hace tanto tiempo prometía una inversión de una multinacional francesa que iba a crear 9.000 puestos de trabajo en la pasiega. Bueno, pues uno tiene siempre la sensación de que esas expectativas se sitúan un poco elevadas, ¿no? Como cuando la mina de zinc, que también data de estos mismos años, de hace 4 o 5 años, y luego nunca más se ha sabido, la explotación del zinc en Torrelavega iba a crear 2.000 o 2.500 empleos. En realidad no ha creado nada. Pero yo creo que se depositan, a veces se han depositado muy altas esas expectativas, se ha vendido demasiada ilusión en relación con la realidad de los proyectos, pero eso no significa que la pasiega no pueda ser un proyecto interesante. De hecho lo es para Cantabria.
su ubicación en el corazón de la región, a medio camino casi de Santander y Torrelavega, junto al puerto de Santander, etcétera, yo creo que puede ser una apuesta interesante por el desarrollo de la región. Pero hay que hacer varias cosas. Hay que tramitar el PESIR, hay que tramitar el proyecto, hay que adquirir los terrenos, hay que redactar el proyecto de urbanización, hay que urbanizar aquello y disponer de fondos para poder urbanizar eso. Estamos hablando de algo más de 100 millones de euros. Hace falta ponerse de acuerdo con el Ministerio de Fomento en qué inversiones tiene que acometer el Estado para conectar esa instalación a la red de carreteras del Estado o a la red ferroviaria nacional. Y además de todo eso, hace falta que a partir de un cierto momento Sodercan funcione con vistas a captar el interés de posibles proyectos industriales o de multinacionales o de empresas de todo tipo que vean en esta ubicación un lugar interesante para instalarse. Es decir, las empresas normalmente no vienen por sí solas. Ahí sí hay competencia entre regiones. A la hora de salir fuera, detectar posibles proyectos industriales y ofrecer terrenos y ofrecer ventajas para que se instalen aquí en lugar de hacerlo en otra región de España o del sur de Europa o de cualquier otro lugar. Hay mucho trabajo por hacer en La Pasiega y hasta ahora sobre La Pasiega el Gobierno de Revilla solo ha gestionado palabras y discursos. Eso es todo lo que ha gestionado el Gobierno de Revilla en relación con La Pasiega. Muy poquito más. Por eso los años pasan y todo sigue igual y por eso ese plazo límite para comprometer fondos europeos se acerca y ahora empezamos a ponernos nerviosos todos porque no sabemos si vamos a llegar a tiempo para poder financiar La Pasiega con fondos europeos. Y esto es bastante grave. ¿Alguna otra cosa de otro tema? ¿No? ¿Vale?